Hola a todos. En este video vamos a aprender a representar las funciones matemáticas dentro de Python. Para ello tenemos dos formas de representar dichas funciones. Una es creando una función. En Python, para crear una función, nosotros escribimos def y le damos un nombre a nuestra función. En este caso yo le voy a poner f, que nos va a recibir un parámetro, que en este caso va a ser x. Le damos dos puntos para continuar con el bloque de esta función. El programa automáticamente lo va a intentar. En este caso estamos utilizando Spider. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Es lo que definimos acá es una función de nombre f que nos va a recibir un argumento x. En este caso, como no es de tipo tipado como otros lenguajes, no es necesario que aquí definamos qué tipo de variable nos va a entrar. Entonces nosotros acá podemos comenzar a definir nuestra función. Digamos, por ejemplo, que vamos a utilizar esta de acá, la que tenemos aquí marcada. Este f de x, vamos a representarlo acá. Entonces vamos a comenzar escribiendo lo que es un return, que nos va a devolver un valor, ¿no? En este caso un número, ya que va a evaluar esta función en un cierto número. Entonces escribimos nuestra función. Nuestra función comienza con 7x elevado a la 6, por lo cual vamos escribiendo 7 por x. La representación de los exponentes en Python se lo hace a través de un doble asterisco. Le damos 7 por x elevado a la 6. De esta forma representamos esta parte de acá. Listo. Entonces luego continuamos con las siguientes expresiones, que es 5 por x elevado a la 8. Continuamos. Más 9 por x elevado al cubo. Más 14 por x menos 2. De esta forma nosotros representamos esta función matemática de acá. Entonces, ¿cómo vamos a llamarla? Esto después de nuestra función definida, nosotros podemos invocar a esta función. Nos vamos a dar un valor para evaluar en esta función. En este caso le voy a llamar a. Le vamos a dar un valor cualquiera, en este caso le voy a dar 1. Porque como les mencioné, las variables en Python no es necesario que nosotros definamos de qué tipo tiene que ser, como en el caso de Java o C++, se le tiene que definir, ¿no? Con un int, a, de la misma forma. Pero en Python no es necesario hacer eso. Directamente le damos el nombre a nuestra variable y tampoco es necesario ponerle el punto y coma, ya que Python simplemente va a hacer diferenciación en la indentación. La indentación es este pequeño espacio que nosotros le damos. Si nuestro código está desordenado, entonces en Python no nos va a reconocer y nos va a dar un desorden total. Pero el editor de texto automáticamente ya nos configura estas opciones. Ya, entonces para llamar a nuestra función nosotros vamos a desplegar un mensaje con el print, que nos sirve para mostrar un mensaje en consola. Vamos a escribir un mensaje que se llame función evaluada en A. Le damos una coma, porque en Python no podemos concatenar lo que son cadenas con números. Y vamos a llamar a nuestra función f. Nuestra función se llama f y le vamos a dar nuestro argumento. En este caso recibe una x, ¿no? En este caso le vamos a mandar a para que evalúe esta función en ese punto. Y le damos en correr. Y como podemos ver, nuestra función evaluada es de 23. Esta es una de las maneras para representar una función matemática en Python. Ahora, otra manera para representar las funciones es manejando lo que es una librería que es muy utilizada en Python para el cálculo simbólico, que es SumPy. Para importar una librería, nosotros le damos en import y vamos a escribir lo que es SumPy, y le vamos a dar un seudónimo, como un otro nombre para no escribir cada vez SumPy. Y le vamos a poner SP. En esta parte ustedes le pueden dar cualquier otro nombre, no siempre es SP, ¿de acuerdo? Listo. Entonces nosotros acá vamos a definir el símbolo con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, acá en nuestra función, nosotros vemos que estamos trabajando con la función, con el símbolo X, ¿no? Entonces, para que el lenguaje reconozca
esta x como un símbolo y no como una variable, entonces lo vamos a asignar de la siguiente manera. Vamos a escribir x igual a sp, que es el uso de esta librería de acá arriba, punto symbol. Escribimos symbol, entre paréntesis, le damos una comilla simple y le ponemos x, que esta va a ser la representación de este símbolo que vamos a manejar en nuestra función. Ese sería el primer paso. Ahora podemos comenzar a definir nuestra función. Le vamos a poner f de x, o bueno, fx al nombre de la variable, y le vamos a asignar lo mismo que anotamos acá. Listo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos llamados? Por ejemplo, que acá nosotros hemos hecho simplemente una función que va a evaluar la función, pero en un punto, ¿no? No nos está devolviendo la función en sí. Mientras que acá nosotros estamos trabajando con una función, pero simbólicamente, ya que esto nos va a permitir hacer ciertas operaciones como restar, sumar, multiplicar, dividir, factorizar esta función o derivarla o integrar, entre otras operaciones. Ahora vamos a ver la diferencia de esto. Por ejemplo, si nosotros ya hemos definido nuestra función acá, con f de x. Ahora si nosotros le damos en print f de x, le damos en correr, y aquí está, nos está mostrando nuestra función que acabamos de definir con la ayuda de SumPy, ¿no? Que es menos 5. Automáticamente esta librería de SumPy va a ordenar esta función que hemos ingresado, lo va a ordenar del grado mayor al grado menor. En este caso ya lo asignó, ¿no? Menos 5x elevado a la octava, más 7x elevado a la 6, y así sucesivamente por el grado que lleva cada expresión, ¿no? Así que ya está ordenada nuestra función. Ya, ahora, ¿cómo podemos evaluar un punto como en esta otra función de acá arriba? Nosotros simplemente para ello vamos a poner un print igual para mostrar. Vamos a agarrar nuestra función que es f de x. Bueno, vamos a mostrar un mensaje más, ¿no? Función evaluada en el punto A, coma, y ahora sí vamos a utilizar nuestro f de x. F de x punto subs. Esta es una función para evaluar la función en un cierto punto. Entonces, como primer argumento, nosotros vamos a declarar qué variable queremos reemplazar. En este caso estamos trabajando con la x, entonces le vamos a poner x, porque esa es la variable que queremos reemplazar, y le vamos a dar el valor que nosotros queremos asignarle. En este caso yo le puedo dar directamente un número o la variable que acabo de definir acá. En este caso yo le voy a poner a, que sería un número. Le damos otra vez en correr, y aquí está. La función evaluada en el punto A es de 23, la misma que acabamos de definir acá, ¿no? Entonces, esta manera de representar una función con la ayuda de la librería SumPy es mucho más útil y nos va a servir más adelante para algunos ejercicios, como ser derivadas e integrales, entre otras, ya que vamos a poder efectuar el cálculo simbólico a través de esta. Así que la mejor forma de representar una función es esta, con el uso de SumPy.